Y después de ese proceso de refinación, hay procesos que ya de un petróleo refinado sacan la gasolina. Y nosotros tenemos la gasolina, pero la gasolina no llega por casualidad. Hay un proceso, hay que hacer una preparación, hay que traerlo, hay que llevarlo a una bomba. Y es donde usted llega y accede a esa gasolina. La gasolina la gente la ve, la gente observa, wow, ¿cuánto quieren gasolina? Van a una bomba y cargan de una vez gasolina. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces surtimos, llenamos el vehículo, cancelamos lo que nos toca y salimos de allí. Pero no nos sentamos a examinar qué proceso llevó esa gasolina para poder llegar allí. ¿Qué pasó con ese petróleo? ¿Cuántas cosas pasaron en el camino para que esa gasolina fuera gasolina? Así son los ministerios también. Hoy usted ve un ministerio fluyendo. Hoy usted ve un hombre de Dios que está fluyendo en un altar. Ve una iglesia, ve un hombre, ve una mujer que está allí. Pero nadie sabe qué proceso pasó para poder llegar ahí donde está. Nadie sabe por cuánto ha pasado, por qué ha vivido, por qué atravesó para estar hoy en el lugar donde está. Saludamos a todos, saludamos a los que nos ven a través de YouTube, a través de todas las redes sociales. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 31, verso 35, y vamos a leer en el capítulo 42 y versículo 3 del mismo libro de Job. Vamos a hablar hoy perseguido por el proceso. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me viera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y pueden sentarse. Amén. Perseguidos por el proceso. Quizá la palabra proceso genera un impacto fuerte en nuestras vidas. Nada más cuando uno le dice, varón, te viene un proceso, hermana, te viene un proceso, ya uno se pone en una posición ya de que, ay, Dios mío, ayúdame. Pero hoy vamos a hablar acerca de algo tan habitual, porque es común que nosotros hablemos de proceso, que nos profeticen, que nos hablen de proceso. Es casi imposible que haya una persona en medio nuestro que no haya sido procesado o no haya pasado por un proceso. Si quiere hacemos un examen para ver cuántos han pasado algún proceso en su vida en algún momento. Levante la mano para ver cuántos han pasado un proceso. Vamos a ver. Bueno, por allá León es el único que no ha pasado proceso. Dios lo bendiga. El 99%. Amén. Pero vamos a definir qué es proceso. Miren lo que dice. Estamos hablando en el latín, processus, con doble S. Proceso viene del vocablo processus, que quiere decir ir hacia adelante. Escuche esto. Me llamó mucho la atención esta palabra. ¿Qué significa en el latín original la palabra proceso? Ir hacia adelante. Pero vean lo que dice en la definición, lo cual significa progreso, avance, marcha, ir adelante, ir hacia un fin determinado. También el proceso es un conjunto de actividades planificadas que implica la participación de un número de personas o elementos y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado y planificado. Quiero volverlo a leer porque es un poco largo. Porque cuando usted entiende la palabra proceso, a usted le viene prueba, a usted le viene algo fuerte, llanto, dolor, lágrimas. Pero yo creo que vamos a entender muchas cosas en esta mañana.
Me gusta esto. Proceso viene del vocablo latín prosexus, que quiere decir ir hacia adelante, lo cual significa progreso, avance, marcha, ir hacia adelante, ir hacia un fin determinado. También el proceso es un conjunto de actividades planificadas que implica la participación de un número de personas o elementos y recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado y planificado. Cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta que los procesos no son simplemente para meternos en una prueba para ver cómo reaccionamos. No es para ver cuánto resistimos. No es para ver qué sale de nosotros o qué hacemos en determinado momento, sino que yo entiendo que el proceso es algo bien complejo, pero que no es al azar. Y una de las cosas que podemos entender hablando de proceso, y un hombre que nos puede hablar del proceso es Job, pero vea el entendimiento de Job, que está bien limitado, porque Job está atribuyendo el proceso al enemigo. Está hablando de que Satanás, el adversario, lo ha llevado a procesos. Recuerden lo que él está viviendo. Para los que no han leído la Biblia o no han tenido ese detalle de estudiarla, se mueren sus 10 hijos en el mismo día. Se le llevan las ovejas, se le llevan los camellos, queda sin dinero, pierde la salud, queda con una sarna, queda literalmente en la calle. Su esposa, entredicho allí, hay muchas cosas que dice que son fuertes. Maldice a tu Dios y muérete, cosas como esa. Si nosotros hablamos de proceso, Job viene a ser una referencia de lo que es un proceso fuerte en la Biblia. Yo creo que nadie ha pasado el proceso de Job. Una vez se me ocurrió preguntar en un evento hablando de Job, yo creo que a nadie aquí se le han muerto 10 hijos. Hermano, y se levantó una hermana viejita, hermano, y levantó la mano y se puso de pie. Me dijo, yo he perdido 8 hijos. Wow, yo no hallaba qué decirle, no tenía palabras para esta anciana. Procesos. Pero cuando yo me pongo a ver, vea que él está hablando a nivel del capítulo 31 de Job, cuando Dios no se le había manifestado a él. Porque el discurso de Job es querer justificarse y querer argumentar delante de Dios diciendo, ojalá que Dios estuviera frente a mí, ojalá que Dios fuera hombre para yo exponerle mi causa. Él estaba reclamando en medio de su proceso, que está un poco nublado, porque el proceso te nubla si no tienes entendimiento. Y hoy lo que queremos es tener una claridad, es por qué tú estás en el proceso donde estás ahora. Si tú entiendes el proceso que estás viviendo, entonces vas a salir de aquí con una perspectiva diferente. Job, en medio de su proceso, a pesar de que era justo, que era temeroso de Dios, que era recto y apartado del mal, Job no entendía lo que estaba pasando en su vida. Entonces atribuía todo lo que estaba viviendo a que era el diablo que se le estaba levantando. Los amigos de Job también estaban nublados. Ellos atribuían que Job había pecado y que algo malo había hecho. Y le decían a Job, confiesa tu pecado, confiésate delante del Altísimo, cuéntale a Dios tu pecado. Y le empiezan a decir una cantidad de cosas que después de allí, si Job no ora por ellos, le viene un juicio terrible. Ahora, cuando Job está en el proceso, él entiende. Cuando Dios se le manifiesta a Job y le empieza a hablar en el torbellino y le habla, le hace una serie de preguntas, él queda con la boca abierta literalmente, y también literalmente con la boca cerrada, porque queda abierta porque Dios lo impresiona, y queda con la boca cerrada porque no tiene nada que decirle a Dios. Solamente le logra decir de a oída, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es donde viene el versículo 42 que dice, de lo que no sabía hablaba. Porque la gente cuando está en proceso va a hablar cosas que no sabe, va a pensar cosas que no tiene que pensar, va a tomar decisiones que no tiene que tomar, va a pensar cosas que no tiene que pensar. Por eso hoy es un día de entender los procesos, porque los procesos te van a perseguir, los procesos van
van a estar ahí, los procesos no se van a ir. Entonces, ¿qué necesitamos? Una iglesia que no le huya a los procesos, sino que los enfrente, los supere y los apruebe, y al final salen aprobados de parte de Dios. A su nombre. ¿Y qué hacía Satanás allí? Satanás es simplemente un agente, es parte de los procesos, es un engranaje. Satanás está allí para hacer lo que Dios le diga. Por eso es que cuando Job va a ser tocado, usted se da cuenta que Satanás le dice: sí, pero es que tú lo cercaste. Tú le tienes un cerco a él, a su familia y a todo lo que tiene. Y no lo podía tocar, quiere decir que lo intentó. Cuando yo empiezo a analizar esto, Satanás sale a ejecutar lo que tiene que hacer como destrucción, porque Dios es bueno y Dios no hace mal ni hace daño a nadie. Entonces he entendido que Satanás está allí con limitaciones específicas para tocar áreas de nuestra vida a donde Dios se lo permite. Cuando usted ve más allá, entonces usted se da cuenta que Satanás no tiene poder de libertad para hacer en su vida ni tocar ninguna área a menos que Dios lo autorice. Así que si Satanás le llega cerca a usted, entienda que llegó hasta ahí porque Satanás, no porque Satanás quiera hacerlo, sino porque Dios se lo permitió. Así que Satanás está ahí con límite. Hay una raya, hay una determinación de Dios diciéndole: haz esto, pero no hagas esto. Y él va a obedecer a Dios y no puede hacer nada que Dios no se lo permita. A su nombre. Eso es hablando del proceso. Y cuando yo hablo del proceso, yo me doy cuenta que no podemos huir. La gente no quiere los procesos, la gente llora. La gente cuando le viene un proceso y no le ha llegado, ya está llorando ya. Hubo un pastor que Dios me dio una palabra hace tiempo, hace años. Y yo fui derechito a su casa, un pastor que tenía un negocio muy grande. Y ese hombre, cuando yo le llego allá, le digo: tengo una palabra de parte de Dios. Dios me dijo que le viene un proceso, pastor. Él me quedó viendo fijamente y de una vez empezó a llorar. Se le cayeron las lágrimas, todavía no me llegó el proceso. Y él empezó a llorar, hermano, delante de mí. Y lo único que dijo: Señor, solo te pido que en medio del proceso siempre yo te dé la gloria a ti, Señor. Dios mío, eso me marcó. Lloró, pero de una vez se fortaleció. Y cuando Abriani estaba cantando las alabanzas, había una presencia y ella decía: adora en medio del proceso, alaba en medio del proceso. Y yo sentía la confirmación de Dios. Oh Dios mío, vamos a hablar del proceso. Y Dios está preparando la atmósfera para que la gente que está hoy en esta mañana aquí entienda lo que significa proceso. Entonces el proceso tiene un fin. Y cuando yo hablaba de proceso, el Señor me llevaba a entender algunas cosas. No hay un proceso si no hay un propósito. Dígale que tiene a su lado: todo proceso tiene un propósito. Cuando hablamos del creyente dentro de la iglesia, nosotros tenemos referencias de lo que es un proceso. Por ejemplo, si hablamos de una manera natural, podemos poner algunos ejemplos. El petróleo. Si yo quiero tener gasolina, yo no puedo abrir un hueco en el piso, abrir un hoyo y meter un tubo y sacar gasolina de allí. No. ¿Qué hay que extraer? Petróleo. Y el petróleo pasa por un proceso, diga conmigo: proceso de refinación. Y después de ese proceso de refinación, hay procesos que ya de un petróleo refinado sacan la gasolina. Y nosotros tenemos la gasolina, pero la gasolina no llega por casualidad. Hay un proceso, hay que hacer una preparación, hay que traerlo, hay que llevarlo a una bomba. Y es donde usted llega y accede a esa gasolina. La gasolina la gente la ve, la gente observa: wow, ¿cuánto quieren gasolina? Van a una bomba y cargan de una vez gasolina. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces surtimos, llenamos el vehículo, cancelamos lo que nos toca y salimos de allí. Pero no nos sentamos a examinar qué proceso
llevó esa gasolina para poder llegar allí. ¿Qué pasó con ese petróleo? ¿Cuántas cosas pasaron en el camino para que esa gasolina fuera gasolina? Así son los ministerios también. Hoy usted ve un ministerio fluyendo. Hoy usted ve un hombre de Dios que está fluyendo en un altar. Ve una iglesia, ve un hombre, ve una mujer que está allí, pero nadie sabe qué proceso pasó para poder llegar ahí donde está. Nadie sabe por cuánto ha pasado, por qué ha vivido, por qué atravesó para estar hoy en el lugar donde está. Al final hay un producto terminado, pero ese producto no fue terminado por casualidad. El petróleo usted lo deja en un barril, hermano, y usted pasa 20 años y lo va a buscar y usted va a encontrar petróleo del barril. Solamente cuando es procesado es que se convierte en los productos que se necesitan. Y eso se aplica a todas las cosas. Yo estaba escribiendo algunas cosas y yo veía, wow, también hay un proceso con la aceituna para llevarla a hacer aceite de oliva. Y algo me decía, ven más atrás, porque para hacer aceituna tuvo que haber un proceso de ser una semilla, tuvo que pasar un proceso de siembra, de riego, de apodarlo, de cultivarlo, hasta llegar a ser un árbol. Ese árbol tuvo que pasar un proceso para florear y llegar a tener las aceitunas. Y una vez que se recogen las aceitunas, eso pasa por un proceso, mi hermano, de prensa, pasa por un proceso de destilación, de descartación. Eso lo van apretando hasta que empieza a fluir ese precioso aceite de oliva. Pero el aceite de oliva la gente va y lo compra en una bodega, lo compra en un restaurante, lo compra en alguna parte y la gente va y lo consume. Pero si usted le preguntara a ese aceite, ¿cuál fue tu proceso para poder ser un aceite de oliva? Si el aceite de oliva hablara, dijera, yo fui sembrado, yo primero fui semilla, después fui árbol, después eché fruto, después fui procesado hasta llegar aquí a donde soy un aceite de oliva. Por eso hoy usted tiene que entender, hermano, que los procesos que tú estás viviendo son procesos transformadores para dar el proceso necesario a tu vida para poder tener un producto final. Para Dios poder hacer lo que va a hacer contigo, tienes que pasar por ese proceso. Tiene que haber un proceso, mi hermano. Imaginemos que el de la aceituna no quiera procesar las aceitunas y las empiece a vender así, en grano. ¿Quién quiere aceite de oliva? Tome. Si usted quiere, exprímalo usted y sáquelo usted. Nadie le compraría. Nadie querría esas aceitunas. Es más, no sirven para el propósito para el cual se tenían determinadas. Es necesario el proceso. Cuando yo vi eso del aceite, también vi que en la semilla de mostaza hay un proceso de crecimiento para llegar a ser el árbol más grande de los más pequeños. El alfarero también tiene un proceso en tomar el barro, escoger el tipo de barro, humedecer ese barro con la medida exacta de humedad, cernir ese barro, seleccionarlo, empezar a amasarlo, lleva un proceso. Empezar a darle la forma inicial es un proceso, y después empezar a darle los detalles es un proceso. Moverlo de ahí hacia el lugar a donde se va a poner en una bandeja y llevarlo a un horno, y en ese horno llevarlo a un nivel de cocción que no sea muy fuerte pero que tampoco sea muy débil, un tiempo determinado. Todo eso lleva un proceso. Cuando yo entiendo esto, yo me di cuenta de que los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia que fueron procesados fueron para llevarlo a una preparación y a un nivel. Aquí es donde yo empiezo a meterme en los seres humanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, mi hermano, nosotros creemos que estamos preparados para muchas cosas, pero cuando Dios examina dentro de nosotros, y Dios examina el alma, Dios examina el espíritu, Dios dice, yo necesito oliva, yo necesito el alfarero ya con ¿cómo se llamaría el alfarero? Con la vasija ya terminada.
Cuando Dios nos ve, Dios conoce el antes y el después. Yo quiero que usted se ubique aquí y vea. Cuando Dios te llama, yo no sé si a usted le pasa, pero Dios te dice profeta, veo un evangelista, veo un pastor, veo un ministro, veo un avivamiento en tu vida, veo un gran avivamiento en esa iglesia, veo un gran avivamiento en esa mujer, en ese hombre. ¿Qué está viendo Dios? Dios está viendo el producto terminado. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro, y Dios, una gente que se convierte hoy, Dios le puede decir evangelista de una vez, sin todavía haber predicado ninguna tarima, ninguna campaña. Por eso es que cuando Jeremías todavía está pequeño, le dice que antes de que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que naciera te di por profeta a las naciones. No había nacido y ya era profeta, no había nacido y ya tenía un ministerio. ¿Sabe lo que está viendo Dios? Dios está viendo el producto terminado que hay en ti. Por eso es que Dios dice, para poder llevarla a ese producto terminado, yo necesito pasarla o pasarlo por este proceso. Y de ahí es donde vienen los procesos. Alguien debe entender cuál es el origen de los procesos. No es del diablo, los procesos son de Dios, los procesos vienen de Dios. El proceso que te toca a ti viene de parte de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Cuando hablamos de proceso anoche, el profeta Jesús Guevara me mandó unas fotos. Yo digo que tiene algo que ver con nuestra predicación de esta mañana. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué foto me mandó Jesús Guevara? Me manda una serie de fotos que a mí se me habían olvidado, no sabía que existía. ¿Usted sabe cuándo? Cuando me ungieron en el ministerio a mí y a mi esposa. Anoche, a última hora de la noche me mandó esa foto. Y ya yo tenía el mensaje preparado. Cuando yo empecé a ver esa foto, viéndome arrodillado allí con mi esposa, tomado de la mano, y el pastor que nos estaba ungiéndonos en ese momento. Eso fue en el 2015, exactamente por esta misma fecha. Y cuando examiné la fecha, yo me di cuenta que no hay casualidades. Yo acepté al Señor como Salvador de mi vida una semana después de una fiesta de carnaval. No se me olvida porque era un domingo de carnaval y ese día me invitaron a la iglesia. Yo no fui porque era fiesta de carnaval, pero el siguiente domingo yo fui a la iglesia y ese fue el día que Dios trató conmigo. Cuando yo veo la foto, tienen el número de fecha de cuándo se tomaron la foto y están exactamente, hermano, una semana después de carnaval fue el ungimiento. Y vea, estamos en plena semana. Este domingo que viene cumplo aniversario de años en el camino del Señor. Y eso me venía a la mente. ¿Cuántos procesos duré yo para llegar a ese nivel de ungimiento? Ya yo tenía aproximadamente como 10 años en el camino de Dios y yo no había sido ungido. Nadie me había ungido. Y ya yo había predicado en Panamá, en Colombia, en Brasil. Ya había ido a Perú, ya había ido a Panamá, a muchos países. Ya predicaba a nivel nacional y a nivel internacional. No sé qué pasó. Alguien tiene que tener esa respuesta, pero no soy yo. Pero a mí nadie me había ungido como evangelista ni como pastor. Eso es para la gente que quiere que lo unjan rápido. Y que si no lo ungen se ponen bravos, y si no le ungen, no le echan el poquito de aceite, se van de la iglesia. No me había ungido el hombre, pero Dios sí me había ungido, porque ya estaba pisando naciones y ya estaba predicando el evangelio. Ya era pastor y ya tenía como 100 ovejas ya. Nosotros fuimos ungidos posteriormente. Vea los procesos que nosotros pasamos, los procesos que nosotros vivimos cuando empezamos el camino de Dios. Hermano, como nosotros veníamos del mundo, quizás no le íbamos a servir a Dios correctamente. Mucha gente ve atribuciones en nosotros, eso lo ve la gente. La gente ve a uno, oye, ese pastor es un pastor de sabiduría. Eso me lo ha dicho la gente, no lo digo yo. Otra gente me dice, oye, pastor, usted es un hombre humilde. Eso lo dice la gente, no lo digo yo. Hay gente que me dice, oye, usted es un hombre de unción, usted es un hombre de revelación, usted es un hombre de conocimiento. Oh, Dios le ha dado a usted varios ministerios. Muchas cosas me habla la gente. Algunas cosas las creo, otras no. Otras no conviene creerlas. Otras cosas es mejor pasarlas por alto. Pero póngase que sean verdad. Póngase que alguna de esa gente tenga razón en algunas cosas. Uno debería preguntarse por cuáles procesos tu vida
tuvimos que pasar nosotros para poder llegar a donde estamos hoy. Alguien se ha preguntado por qué proceso pasó el pastor William Toro y la pastora Julie de Toro para que hoy Dios le pueda confiar un avivamiento para una nación, para poderle confiar un trabajo espiritual de envergadura. Son a través de los procesos que fuimos preparados para poder hoy estar aquí en este lugar. Pero el que no entiende la historia o el que no sabe del proceso piensa que eso nació así de la nada. Yo casi nunca he hablado de los procesos que Dios nos ha permitido vivir. De hecho, primera vez que voy a predicar de procesos. Pero alguien debe entender que el proceso es el mecanismo por el cual Dios te va a ir llevando hasta tener el producto terminado de lo que va a ser de ti. Cuando llegamos, Dios ve el potencial y sabe lo que hay en nuestras vidas. Dios ve a alguien y dice: lo escojo para esto. Un ejemplo claro, para que no nos confundamos, cuando Dios escoge a alguien, es lo que hizo Jesús cuando escogió a los apóstoles. Vea a dónde estaba Mateo. Mateo estaba en la mesa de los tribunos, mi hermano. Era un recaudador de impuestos, robaba, pedía más de lo normal. Estaba trabajando para el imperio romano. Y cuando llega allí, Jesús no vio que él robaba. Él no vio que era un publicano. Él no vio que robaba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo se soltó la mesa y le siguió a Jesús. Cuando Jesús estaba viendo a Mateo, no estaba viendo a un publicano, estaba viendo a un apóstol, estaba viendo un hombre de ministerio, estaba viendo algo grande. Cuando Dios te mira a ti, Dios no está viendo quién eres tú hoy, Él está viendo quién vas a ser tú después que Él te procese y te lleve al nivel donde tienes que llevar. Porque la gente que no entiende eso, no sé si pasa algunas veces, pero he escuchado estos testimonios que viene un predicador de afuera y llama a alguien y lo pasa al frente: profeta, Dios está contigo, Dios te ama, cosas grandes le habla. Resulta que el hermano que está en la carne observa que esa persona no es de buena conducta y no tiene un buen testimonio, pero vea lo que le dice el predicador. Y el que está ahí observando, que no está viendo como ve Dios, dice: oye, ese predicador como que le falta visión, ese predicador como que no ve bien, ese predicador como que está fuera de orden, porque vea lo que le dijo a la hermanita o al hermanito tal. Resulta que él no está viendo ni está hablando según su orden, sino según el orden de Dios. El hombre ve quién eres tú hoy, Dios ve quién eres vas a ser mañana. Dios ve quién vas a ser el día de mañana. Eso es lo que ve Dios. Por eso no te confundas cuando Dios le da una palabra a alguien. Puede estar en pecado, puede ser fornicario, puede estar en disciplina, puede ser quien sea, mi hermano. No te metas con nadie, no te metas en problemas con Dios, no señales, no cuestiones lo que Dios está haciendo con alguien, porque Dios puede agarrar a una prostituta y decirle: tú eres mi profeta, y el que sabe que es prostituta va a decir: ese predicador se equivocó. Pero Dios lo que está viendo, que esa prostituta Dios la agarra, Dios la limpia, Dios la santifica, Dios la purifica, Dios la llena de poder y la saca a las naciones como una profeta de Él. A su nombre. Y así pasa con todos los ministerios, perseguidos por el proceso. ¿Por qué yo le puse ese nombre? Porque la gente le huye a los procesos, y a los procesos no se le huye. Los procesos se enfrentan de la mano de Dios. Jonás, cuando Dios le manda a hacer el trabajo: no, yo me voy para Nínive. Yo no voy para Nínive, yo me voy para Tarsis. Y él cree que como montarse en un barco y escapar del proceso de Dios, de lo que Dios le estaba mandando a hacer, él cree que se iba a escapar de Dios y del proceso. La sorpresa de él es que lo agarra la tormenta en medio del mar. Y a veces el proceso se pone más grave, porque ¿qué le contaba a él? Él tenía que obedecer a Dios y predicar. Decir: Nínive va a ser destruido. Ese era el proceso de él. Predicarle a una nación perversa que él quería ver destruida. Quería que viniera a juicio, y el proceso de él era que Dios lo estaba mandando a predicarle a lo que él quería ver muerto. ¿Qué quería Dios tratar con Job? En el amor, en la misericordia. Ese era el proceso de enseñanza para Job. Para Job no, para Jonás.
Por eso Dios hiere la calabacera, y cuando él le reclama, oye, no pudiste hacer que el gusano no matara la calabacera para que me diera sombra, le dijo, te importó la mata, pero no te importó la gente de Nínive, no te importó los animales de Nínive. Vea lo que Dios le está reclamando: gente impía, gente pecadora, pero Dios los amaba a los de Nínive, Dios cuidaba de los de Nínive. Por eso el hombre y la mujer de Dios deben aprender a ver como mira Dios. No importa que sea impío, no importa que sea pecador, no importa que sea brujo, tú tienes que amarlo igualmente, porque para Dios esa alma también tiene un valor grande. El pecador, el impío, el borracho, el delincuente, también Dios los ama a ellos también. ¿De qué vale amar a lo bueno nada más? Hay que amar a lo malo también. A los hijos que se portan mal, tú tienes que amarlos por lo que ellos son tus hijos, y Dios los ama, sí, no importa lo que estén haciendo. Eso no quiere decir que le vas a tapar sin vergüenzura. Eso no quiere decir que vas a permitir el pecado en tu casa. Eso no quiere decir que tú vas a ceder a sus peticiones, pero tienes que amarlo, porque vea cómo mira a Dios. Entonces, cuando yo veo cuál es el proceso de Dios, yo veo que hay personas que tienen un potencial grande. Dios tiene un plan perfecto para ellos. Dios tiene algo grande para su vida. Pero Dios dice: así como estás, eres barro. Así como estás, eres aceitunas. Así como estás, eres petróleo crudo, recién extraído. Se necesita un proceso que te transforme y que te cambie. Necesitamos un proceso que refine tu vida y que moldee tu carácter. Ahí es donde vienen los procesos. ¿Y por qué hay procesos más largos que otros? Porque la gente resiste el cambio de Dios en su vida. Te voy a decir algo que es peligroso. Si tú resistes los procesos, se te puede pasar tu tiempo, y cuando tú quieras, bueno, Señor, ahora sí yo me voy a dejar procesar, ya es muy tarde ya. Nosotros tenemos que dejarnos procesar por Dios, y el mecanismo que Dios va a usar no lo vamos a determinar nosotros. Si usted se pone a ver quiénes fueron agentes de proceso, porque cuando hablamos de proceso, vea lo que dice, que hay personas, número de personas, de recursos materiales coordinados. Diga conmigo, coordinados. Cuando digo coordinado, incluyo al diablo también. El diablo va en esa misma coordinación. ¿Por qué razón, pastor? Porque cuando yo veo la vida de José, ¿a dónde Dios necesita a José? José está en la tierra de Canaán, pero Dios lo necesita en Egipto. Y Dios necesita procesarlo, porque es un hombre que va a estar en un poder de eminencia después de Faraón. Faraón era el líder más grande del imperio que había en ese tiempo, el imperio egipcio. Era un hombre que tenía un dominio muy grande, y él iba a estar al lado, sirviendo, dirigiendo. Eso era más que un presidente de un país. Pero así como estaba él, Dios no lo podía usar en ese nivel. Dios tuvo que empezarlo a pasar un proceso. Y cuando digo coordinado, es que están sus hermanos en el campo y Dios lo manda a él especialmente. El papá, anda a ver cómo están tus hermanos. Si ahí hay algo coordinado, eso no fue casualidad. El papá lo manda a él, porque ya eso estaba coordinado de parte de Dios. Cuando sus hermanos lo ven, dicen: vamos a matarlo. Se para Rubén y dice: ya va, no lo matemos, mejor lancémoslo en la cisterna. Eso estaba coordinado, porque Dios lo estaba procesando. Dios no quería matarlo. Dígale que está a su lado: no es para muerte el proceso, sino para enseñarte algo. No es para muerte, es para Dios formarte en algo. Por eso cuando de los hermanos 9 dijeron: vamos a matarlo, y uno dijo: no, mejor vamos a dejarlo vivo. 9 podían más que uno. Pero es que el proceso en la agenda de Dios, en el calendario de Dios, o podemos decirle, ¿cómo es que usan los cineastas para escribir una película? En el guión de Dios. En el guión decía: proceso que lo lleva a Egipto. Pero en el guión del diablo decía: hay que matarlo.
Pero el guión del diablo no se puede salir del guión de Dios. Por eso tú no te mueres cuando el diablo diga. Tú vas a vivir hasta que Dios diga. A su nombre, gloria. Alguien que dé un fuerte aplauso al Señor en este día. Vamos a lanzarlo en la cisterna. Cuando cae en la cisterna no había agua. Eso estaba en el plan de Dios. Porque el plan de Dios no era ahogarlo. Era que él se sintiera a punto de morir y de ahí salir. Ese cuando salió de esa cisterna, salió dándole gloria a Dios. Qué casualidad. Vamos a vendérselo a los ismaelitas. ¿Y para dónde iban los ismaelitas? Iban hacia donde Dios estaba dirigiendo el destino de José. Usted se da cuenta que el proceso va engranado, coordinado, vean lo que decían, recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado y planificado. Ahora, el que está en el proceso no ve el plan. El que está en el proceso dice, wow, Dios mío, me salvaste de esta. Ahora voy para allá, estoy lejos de mi tierra. Ahora estoy en una cárcel. Dios mío, esta mujer me está tentando. Yo me imagino a José. Después lo meten en la cárcel injustamente. Oh, Dios mío, aquí me abandonaron, se olvidaron de mí. Yo me imagino a José quejándose, a José llorando, a José diciendo, Dios mío, ¿por qué vine tan lejos? Y Dios diciendo, no estás lejos, estás más bien cerca de la bendición. Porque lo que para ti es lejos en el proceso, para Dios es cerca de lo que Dios te va a entregar. A su nombre, gloria. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Si uno lee la Biblia, uno dice, no, José estaba lejos. No, el que estaba cerca era José. Lo que estaba lejos era el papá. Lejos eran los hermanos. Él estaba cerquita del lugar donde le iba a tocar reinar. ¿Qué le parece? Entonces cuando yo veo eso, digo, no, aquí no hay azar. Hay un proceso que le llevó años. Hay un proceso por el cual fue trillado. Usted se da cuenta cuando él se descubre a sus hermanos que lloró amargamente. Se fue aparte y lloró. Y los egipcios escucharon los gritos alrededor. ¿Qué le estará pasando al Señor José? Está llorando allá atrás. Porque los procesos te van a traer llanto también. Nadie dijo que los procesos son fáciles. Nadie dijo que los procesos no se llora. Nadie dijo que los procesos no se sufre. Oh, lloró. Jesús lloró. Si usted se da cuenta, David lloró. El mismo Jesucristo lloró. Todos lloramos en medio del proceso. Pero ese proceso te está formando. Ese proceso te está capacitando. Ese proceso te está dando forma. No huyas del proceso. No te descarríes en el proceso. No sueltes el ministerio en el proceso. No te vayas de la iglesia en el proceso. Porque ¿qué es lo que hace la gente? La gente desde que le toca el proceso, no voy más para el culto. Voy a esperar que pase el proceso y después que me voy a congregar. Dios mío, qué error. Porque sabes que te vas a encontrar. Si te vas, si te descarrías, si dejas el ministerio, si sueltas el llamado de Dios, lo que vas a encontrar cuando venga es el mismo proceso desde el principio otra vez. ¿Usted sabe cuánta gente me ha querido entregar los cargos a mí porque le vino un proceso? No, pastor, yo no voy a seguir en ese trabajo porque me vino un proceso. Pastor, yo me voy, no vengo más porque estoy en un proceso. Pastor, yo no he asistido más a la iglesia por el proceso. Pastor, yo no he diezmado más por el proceso que estoy pasando. Pastor, yo esto, yo aquello. Sueltan los cargos, sueltan el trabajo, sueltan todo, hermano. Grave error, porque el proceso tiene un fin y a veces se alarga. Diga conmigo, a veces se alarga. A veces los procesos son intermitentes. Pasa un proceso y después viene como una victoria. Y al tiempo, ¡pum!, otro proceso. Y después otro más, y así. Y hay procesos que son continuos y largos durante mucho tiempo. Pero en todo hay un fin. Cuando usted examina la agenda de Dios y usted ve el guión de Dios, ojalá pudiéramos ver
la agenda de Dios por un momentico. Si yo hubiese sabido que yo iba a estar aquí, hermano, aquí, predicando, en esta iglesia, siendo pastor de esta iglesia, si Dios me hubiese traído aquí, que sea por un momento, y me muestra esto, yo hubiese entendido mejor los procesos que estaban allá, y no le hubiese hecho caso ni a diablo, ni a demonio, ni le hubiese hecho caso a gente. Pero uno, cuando está en el proceso, que uno no ve bien, a veces uno tiene miedo, a veces uno tiene temor, a veces uno tiene incertidumbre, a veces uno dice: ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Eso será de Dios? ¿No será de Dios? A veces uno tiene ciertas incertidumbres en el ministerio, pero cuando viene la victoria es que uno entiende: con razón Dios me pasó por donde me pasó, porque hoy estoy aquí, hoy estoy de pie, hoy estoy aquí siendo alguien aprobado por Dios, hoy estoy aquí y puedo ver las cosas claras como no las veía. Lo que no entiendes hoy lo vas a entender después. Hay cosas que Dios se las guarda. Vean lo que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ve las estrellas, así será tu descendencia. No las podrás contar, pero desde que él sale viene un proceso. Hay un proceso de hambre. Va a ser un proceso que su esposa casi la agarra el rey Abimelech. La agarraron y se la llevaron para el palacio. Esa mujer hermosa, tráigamela. Menos mal que Dios en el proceso intervino. Cuidado que tocas a esa mujer, que no es tuya. El hombre el otro día estaba asustado, llamó a Abraham: ¿qué pasó aquí, hermano? ¿Por qué no me dijiste nada? Casi somos muertos. Yo y mis hombres, es tu esposa, llévatela. Dele ganado, dele comida, dele todo lo que pida. Dele que se vaya. Un proceso, y ve la gloria de Dios en el medio del proceso. Si nosotros, hermanos, no entendemos esta bendición que Dios nos está entregando en esta mañana, nosotros vamos a ser cristianos que vamos a retrasar el plan de Dios. Gente que tenía que haber sido ya investido, gente que ya tenía que estar en un ministerio fuerte, hoy están todavía detenidos. ¿Por qué? Porque huyen de los procesos, porque los procesos le temen, porque los procesos lo dejan por la mitad, porque los procesos no glorifican a Dios, porque los procesos dejan de orar, porque cuando te viene el primer proceso suelta la Biblia, suelta las cosas de Dios, y por eso es que te has descarriado muchas veces, y por eso es que muchas veces te has detenido. Te enfrías y vuelves a levantarte, te enfrías y te vuelves a levantar. Dios está diciendo: hoy necesito a alguien que avance en medio del proceso, que en medio del proceso de repente no corre pero sigue caminando, en medio del proceso de repente no camina pero te para firme y no te vas atrás. En medio del proceso nunca pienses en retroceder. No pienses en retroceder. Procesos fuertes hemos vivido. Gracias a la gran misericordia de Dios, Dios ha sido bueno conmigo, extraordinariamente bueno. Pero nosotros, una de las claves es que nunca nos hemos descarriado y nunca hemos retrocedido, ni nunca hemos soltado el ministerio. Eso ha sido una clave. Nadie puede decir: William Toro se descarrió. Nadie puede decir: yo vi que ese varón soltó el ministerio. Mire, en procesos difíciles en nuestra vida, yo no he soltado el ministerio. Nosotros pasamos un proceso hace unos años atrás con la muerte de nuestro hermano Daniel. Yo duré como 3 semanas a un mes sin orar. Nadie sabía, porque son procesos que lo pasamos solos. Pero yo no podía abrir la boca para orar por la aflicción y la tristeza que tenía. Estaba viviendo mi luto, estaba viviendo mi momento y mi proceso, cada uno a su manera. Pero aún así, hermano, yo tenía agenda, yo tenía actividades, yo prediqué aquí, yo ministré. Yo no andaba en pecado, yo no andaba haciendo lo malo, simplemente yo me arrodillaba y yo no podía orar. Tenía el corazón apretado así. De ese porque no lloré, porque yo no lloré cuando él se murió. Estaba en 21 días de ayuno, corrido, salía el día 14, fue para el cementerio de una vez, y yo creo que ese fortalecimiento espiritual me llevó a no llorar, sino que estaba fortalecido. Alguien tiene 14 días
corrido en oración, en vigilia, en ayuno. Pienso yo que esos ayunos me sirvieron para que después, cuando viniera la prueba de no orar, eso a mí no me afectó mucho, porque yo seguía ministrando. Y hermano, yo veía la gloria de Dios, la unción estaba ahí, la gloria de Dios estaba allí en medio del proceso, mi hermano. Y yo veo que eso fue lo que vivió José, que José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Tú estás en la cárcel, pero Dios está contigo en medio del proceso. Puede estar en proceso, pero Dios está ahí. En el proceso tú no estás solo. En el proceso Dios está ahí, en la depresión, en el lloro, en la necesidad, en el hambre, en la enfermedad. Cualquiera sea tu proceso, Dios está contigo en medio del proceso. Imaginemos que Dios diga, lo voy a procesar y lo voy a dejar solo. No, eso no es verdad. Satanás te quiere hacer ver que estás solo en el proceso, pero es una gran mentira. Satanás está diciendo, Dios te dejó, Dios no está contigo, pero Satanás no sabe lo que está haciendo ahí. Está esperando órdenes de Dios, que Dios le diga si se mueve o no se mueve, si hace o no hace. Pero la seguridad que nosotros debemos tener, hermano, y cómo afrontar los procesos, es entenderlo así. Yo tengo una forma, pero yo necesito ser transformado en otra forma. Yo necesito que mi carácter, mi humildad, mi sencillez, el amor, la forma de yo ver las cosas, yo tengo que ser transformado. Yo le quiero decir a alguien, hay gente, hermano, que cree que el ministerio es ya y apareció de la nada. No, usted necesita, Dios es el que sabe lo que tú necesitas. Pero hay gente que necesita una transformación para Dios poderlo usar en el nivel que Dios lo quiere usar. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? A través de un proceso. Ojalá no existieran los procesos. Ojalá la gente solita cambiara, y ojalá solita la gente, bueno, vamos a dejarlo ahí 1 año o 2 años, y a los 3 años ya va a estar listo. Ya no. Si Dios no te procesa, pasan 3 años, y cuando Dios venga vas a estar igual o peor. Por eso Dios dice, yo tengo que procesarlo. Y en ese proceso Dios tiene que quitar casas. En ese proceso Dios tiene que quitar carros. En el proceso Dios tiene que quitar finanzas. En el proceso Dios tiene que quitar trabajo. En el proceso Dios tiene que quitar novia, tiene que quitar novio. En el proceso Dios tiene que quitar amistades de por medio. En el proceso Dios tiene que quitar empleos que te quitan la bendición de Dios. El problema está cuando la gente quiere evitar el proceso de Dios. Usted sabe por qué hay gente que se ha ido para Brasil. No critico a todo el que se ha ido, porque hay gente que se ha ido quizás por buscar un dinero, quizás por estar bien, pero nadie puede evadir los procesos de Dios. Hay gente que el proceso, en vez de fortalecerlo, salen corriendo y se van y abandonan el ministerio. No, nunca lo haga. Los procesos se pasan. Los procesos son para graduarte. Los procesos son para llevarte a otro nivel. Los procesos son para Dios moldear tu carácter. Los procesos son para entregarte lo que Dios te tiene que entregar. Ahora, ¿son buenos? No. Levante la mano los que quieren ser procesados por Dios. Nadie. No, está bien, pues. Está bien. Hermanos, los procesos no son buenos. Y los de Dios son fuertes. Esa es la verdad. Yo no puedo ser hipócrita y decirle, sí, hermano, los procesos son bien. Yo, mándamelo. Mándame el del hermano, el de todo. El que no quiere un proceso, mándamelo. No. Las bendiciones sí las quiero. El que no quiera las bendiciones, mándemela todas para acá. Pero cuando hablamos de los procesos, son necesarios para cada persona específica, porque cada uno tiene una situación definida específica. El mismo proceso de uno no es el del otro. El mismo proceso de la misma esposa no es el del esposo. ¿Qué le parece? Ahora le voy a decir algo que le va a volar un poquito los tapones allí. Hay esposas que entran en el proceso por culpa del esposo, sin ella tener nada que ver. Pero como se casó, usted va a agarrar el proceso también. Y es al revés también. Hay hombres que agarran proceso que es el de la esposa y lo agarran juntamente también. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne.
El hombre está bien, el hombre está en victoria y yo la voy a procesar, pum, la lanza en una cama. ¿Quién es que le va a hacer la comida? ¿Quién es que le va a lavar? ¿Quién es que le va a atender? ¿Quién es que va a salir corriendo a buscar? Y tengo un proceso de parte de Dios. Y el hombre pasa el proceso. La mujer pasa el proceso. Ahora hay cosas un poco más profundas. Hay procesos que son para los padres y lo agarran los hijos también. El proceso mío y de mi esposa, empezando el camino de Dios, fue financiero. Nosotros pasamos necesidad fuerte. ¿Y quiénes pasaron el proceso con nosotros? Nuestros hijos. Nuestros hijos también. Nuestros hijos hay que esperar el tiempo de Dios. Y los niños no esperan, los niños no entienden mucho los procesos, pero le tocaba su proceso también a ellos. Por eso cuando viene la bendición para los padres, entonces también los hijos también participan de la bendición de los padres. Por eso no se extrañe cuando el hijo del pastor se ha bendecido, cuando el hijo del hermano se ha prosperado, cuando el hijo suyo, usted lo ve en honra. Oye, mire el hijo del pastor, mire el hijo de la pastora. Vea que ellos también fueron procesados. Son procesos de inocencia, no tiene nada que ver, no tiene nada, pero también entraron en el proceso. Y así es la familia. Dios procesa a los esposos y los hijos agarran el proceso. No nada más de los pastores, de todos los creyentes. El proceso afecta a la familia. La familia es procesada, claro. Hay procesos individuales, pero hay un proceso que los toca a todos también. Entonces cuando viene la bendición es para todos también. Por eso la familia tiene que pasar los procesos unidos. Si su esposo tiene un proceso económico, mujer, apóyalo. Porque cuando Dios bendiga a ese hombre, entonces tú también vas a ser bendecida, tú también vas a ser prosperada, tú también vas a ser honrada de parte de Dios. A su nombre. No, pero hay mujeres que cuando el hombre está en proceso no lo quieren. Usted va para el mueble, lánzalo para allá afuera. No, en el proceso usted no puede cambiar. Igual del hombre hacia la mujer. Hay hombres que en el proceso estaban con la mujer. Eso se ve mucho. La mujer es la que le cocinaba la sardinita, le cocinaba la yuca, le lavaba la ropita sucia. Y cuando los hombres agarran plata, entonces ¿qué? Quieren botar a la mujer. Ya está feíta, ya está arrugadita. No, hay que botarla, no. Esa mujer se comió la verde en el proceso. Hónrala también cuando tengas tu bendición. Y cuando estés en una posición de honra, no te olvides de quién fue la que estuvo contigo, quién fue que se comió la verde, quién fue la que sufrió, quién fue la que padeció, quién estuvo contigo en los momentos difíciles. Porque es muy fácil. Eso no se ve mucho en la iglesia, pero en el mundo. Después que el hombre se montó, el empresario, pum, bota a la viejita y se busca una jovencita, una tierna. Esa tierna no pasó proceso, esa tierna nunca vio un sufrimiento, no vio nada. Está ahí, vea, por esto. Cuando se le acaba el dinero, lo bota. Y después, ¿quién lo va a recoger? ¿A dónde corre? A buscar la del proceso. Eso pasa, en las iglesias no pasa mucho, pero es una realidad que se vive. Los procesos son para pasarlos juntos y entender que no importa lo que venga, mi hermano. Cuando los procesos se pasan en familia, yo no sé, pero hay algo fuerte allí. Cuando los procesos se pasan en familia, que los dos están siendo procesados o uno, y se apoya a la esposa del esposo, y se apoyan los hijos, todos juntos, y todos pasan el proceso, hermano, la carga se hace mejor. Todo se hace, mire, todo es una victoria. Y mire, aunque no haya nada, hay paz en la casa, hay gozo, no hay comida, no hay nada, pero hay gozo, hay victoria. Cuando todo en un hogar entiende que están pasando un proceso. Pero es fuerte el desequilibrio cuando hay un proceso para uno y el otro está como la mujer de Job. La mujer de Job: maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué no le dijo eso cuando tenía real, cuando tenía plata, cuando tenía todo? Entonces imagina la mujer de Job diciéndole: mi amor, así sarnoso y todo, tú te ves bien, con sarna y todo, yo no he cambiado contigo, sarnoso y todo, pero Jehová está con nosotros. Fuera así otra historia, ¿verdad? Que ojalá que eso diera en la Biblia, pero no lo dice, hermano. Y esa es la realidad de las historias de la gente. Por eso, cuando yo entiendo lo que dice, ¿qué significa un proceso?
Es un proceso que transforma una materia prima, es transformada por varios procesos, varios agentes, para al final tener un producto terminado. ¿Sabe qué significa un producto terminado? Alguien listo para un ministerio, alguien listo para un matrimonio, alguien listo para una bendición económica, alguien listo para entregarle un dinero y una finanza, alguien listo para entregarle una empresa, alguien listo para entregarle un ministerio de naciones, alguien listo para entregarle una congregación para que pastoree gente, alguien listo para entregarle lo nuevo que Dios te va a entregar. El proceso de hoy te está preparando para lo que Dios te va a entregar. El proceso que estás viviendo es para Dios entregarte lo que viene para tu vida. El proceso de hoy es para entregarte lo grande que Dios tiene para ti. Para eso es el proceso. Póngase de pie y aplauda a Dios. En medio del proceso, dale la gloria. En medio del proceso, dale la alabanza. En medio del proceso, sigue alabando a tu Dios. En medio del proceso, que no cese la alabanza. En medio del proceso, que tú no dejes de glorificar a Dios. En medio del proceso, tiene que haber alguien con entendimiento y decir: Señor, este proceso es para vida. Este proceso, Señor, es para victoria. Este proceso, Señor, es para tú llevarme al siguiente nivel. El proceso que estás viviendo con tus hijos, el proceso que tiene tu hija, ese proceso es para Dios prepararla a ella. Escucha bien, hay mujeres que su hija hoy está allá afuera en el mundo, pero Dios la trae aquí hoy. Dios la trae hoy a memoria delante de ti. Dios te dice: hoy yo te la recuerdo. Dios te la trae hoy a memoria y te dice: soy yo que la estoy procesando, soy yo que la voy a cambiar, soy yo que la voy a procesar, soy yo que estoy haciendo en su vida. Hijos, que Dios hoy lo trae a memoria aquí, que Dios te dice: a él yo lo voy a traer, yo voy a hacer algo contigo, con tu familia, con tu ministerio. Alguien puede entender lo que Dios está haciendo, alguien puede entender, alguien le haya sentido a su prueba, alguien puede entender por qué todavía no ha recibido la esposa, alguien ha entendido por qué no ha llegado todavía esa esposa, por qué no ha llegado el esposo que le ha pedido a Dios, porque hay un proceso. Él está siendo procesado. Señor, y mi esposo, Dios te lo está procesando para que cuando lo entregue no venga crudo, no venga con falla, no venga con errores. Cuando Dios te entregue algo, Dios te lo va a entregar bueno, porque Dios te va a dar las cosas buenas. Lo mejor de Dios lo tiene para ti. ¿Por qué Dios no te ha dado esa esposa? Porque Dios la está preparando. Porque Dios la tiene allá metida en un horno. Porque Dios a ella no la va a sacar cruda del horno para dártela a ti, porque sabe que después se te va a romper en tus manos. Dios te dice: yo te la voy a entregar al momento exacto. Hay momentos que han tardado mucho, hay momentos que se han alargado, pero tu proceso está en la mano de Dios. No hay nada en el guión de Dios que se le haya escapado. Hay profetas de Dios en este lugar que le han preguntado a Dios: ¿hasta cuándo este proceso, Dios mío? ¿Tú sabes hasta cuándo? Dios te dice: falta poco para lo que yo voy a hacer contigo. Falta poco, algo grande viene. Algo grande viene. Y los procesos más grandes son para los mejores guerreros y para las mejores guerreras de Dios. Dios me le da un proceso grande a cualquiera. Tu proceso es grande porque tu ministerio es grande. Alguien que dé gloria, alguien que dé alabanza, alguien que dé aleluya, alguien que diga gloria a Dios, alguien que pueda entender que su proceso es del tamaño del nivel que tiene, su proceso es del tamaño de tu llamado. Depende de tu llamado, así es tu proceso. Usted sabe que hay gente que se ha confundido. Hay gente que ha dicho: oye, pero a mí proceso, ¿y por qué yo veo que los demás no es lo mismo? Porque el otro no tiene el mismo llamado que tú tienes. El otro no va a recibir la misma bendición que tú tienes. Tú vas a recibir conforme tu llamado y conforme tu propósito.
Hay gente que no tienen ese llamado de Dios de alto nivel. Dios a ellos les pasa un proceso pequeño, conforme su llamado. Por eso es que la Biblia habla cada uno según su capacidad. A uno le dio 2 talentos, a uno le dio 1, a otro le dio 4. ¿Cuál usted cree que es el proceso del que le dieron 4 talentos? Un proceso que lo capacita para administrar 4. Usted le entrega 4 talentos al que tiene capacidad de 1. ¿Y sabe qué va a hacer 1? Va a enterrar los 4 talentos como enterró el 1 solo también. Lo entierra. Pero una gente que fue procesado, usted le entrega 4 y le va a devolver 8. Le va a decir, Señor, aquí están los 4 que me diste, y lo multipliqué en 4 más. Ahora tengo 8. Esa es la gente que Dios prepara en este tiempo en el ministerio. Cuando hablamos de un gran avivamiento, cuando hablamos de una iglesia de un gran llamado, ¿por qué usted cree que Dios ha traído personas específicas y con grandes procesos? Porque no son cualquier ministerio. Porque son ministerios que van a enfrentar pruebas fuertes en la calle. Van a ser tentados con el dinero. Van a ser tentados por la fama. Van a ser tentados por mujeres. Van a ser tentados por hombres. Van a ser tentados a vender la palabra. Van a ser tentados a darle un cheque para que predique tal mensaje. Vas a ser tentado a que negocies con la palabra de Dios. Vas a ser tentado a que te vanaglories con lo que Dios te ha entregado. Mire, usted no tiene idea de las bendiciones que Dios le va a entregar. Pero Dios te procesa en humildad ahora en la economía, para que cuando tú tengas dinero, tú no te descarríes y sueltes el ministerio por las cosas materiales, porque ya vas a saber vivir con poco. El dinero no te va a cambiar el corazón. El dinero no te va a cambiar ni te va a hacer soltar el ministerio. Hay cosas que Dios está haciendo que solamente Él sabe la explicación. Ojalá yo tuviera la respuesta de su proceso, pero yo no la tengo. ¿Sabe que la tiene Dios? Y quizás Dios no te la diga, porque Dios sabe por qué no te la dice. Porque de repente por el interés diría, yo voy a guardar mi proceso, porque Dios me mostró que me viene un carro grande o me viene un ministerio grande. Pero Dios no te dice nada para que el proceso lo afronte, no por un interés de lo que Dios te va a dar, para que lo afrontes porque tú quieres conocer a Dios, porque amas a Dios, y porque el proceso no te va a quitar del camino, porque el proceso tú le vas a servir a Dios con poco o con nada, igual vas a amar a Dios. Alguien puede glorificar a Dios por eso. Alguien puede dar gloria a Dios y aleluya. Alguien puede entender el llamado, el proceso de Dios para su vida.